Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Bueno, en esta tarde vamos a entrar al tema que nos corresponde para el día de hoy. Estos días anteriores, los programas anteriores, venimos hablando acerca de los atributos de Dios. Pero hoy quiero compartir un tema acerca de el sufrimiento y quiero cerrar esta serie que vine predicando durante varios programas. Lo quiero cerrar con un tema muy importante y yo creo que nos cae bien por la realidad que estamos viviendo, el contexto que se está viviendo. Hoy quiero compartir el tema de el sufrimiento. Creo que es un tema muy interesante, pastor. Un tema interesante porque hay personas que se hacen un sinnúmero de preguntas. Así es. Como la que he escuchado tantas veces y dicen, ¿cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso permitir el sufrimiento en la tierra? Sí, cuando se toca ese tema, la gente lo primero que viene es hacer preguntas de esa índole. Así es, también se preguntan, ¿no puede Dios intervenir y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? Un mundo perfecto. Bueno, Dios lo creó, pero el hombre lo destruyó. Bueno, yo creo que el tema que vamos a abordar hoy nos puede dar un poco de orientación con respecto a ese tema. Entonces, trataremos de responder esas preguntas con una premisa. Yo quiero partir diciendo que hay 3 fuentes que nos pueden producir sufrimiento. Y como este es un programa de estudio bíblico y dice la ciencia, la pedagogía, que la repetición es madre del aprendizaje, a mí me gusta siempre repetir y tratar de asegurarme que mi audiencia está captando la idea que trato de transmitir. Entonces, hay 3 fuentes de sufrimiento. Por supuesto, en este programa o en un solo programa no puedo desarrollar cada uno de ellos, pero se las voy a comunicar, se las voy a compartir y nos vamos a concentrar en uno de ellos. De las 3 fuentes de sufrimiento, nosotros podemos sufrir, primero, por pecados propios, por pecados ajenos y otras veces porque Dios lo ha determinado. Son las 3 razones o las 3 fuentes de nuestro sufrimiento. Muchas veces podemos sufrir por pecados propios. Cuando echamos un vistazo a nuestra vida y volvemos a ver nuestro pasado, hay cosas que quisiéramos corregir porque nos causaron dolores por causa de nuestros propios pecados. Sufrimos y le causamos dolor a otras personas. Y Dios quiere que nosotros lo evitemos. Por eso que nos da la luz de su palabra. Entonces muchas veces hay personas que pasan experiencias dolorosas, pero son producto de su propio pecado. Y hay una ley que lo que se siembra se cosecha. Entonces esa es una de las fuentes. Pero yo no me voy a concentrar ni voy a centrar el mensaje de hoy en ese punto. Solo se lo estoy dando como premisa para que lo tomen en cuenta. A veces también la segunda fuente, la segunda razón por la que uno puede sufrir, además de los pecados propios,
puede ser por pecados ajenos. Entonces uno dice, pero ¿por qué por pecados ajenos? Podemos poner un ejemplo. Si un padre es alcohólico y su dinero lo malgasta en lo que no edifica a su familia, afecta a la familia. Sufre la esposa, sufren los hijos por el pecado de él. Si es infiel, si el hombre es infiel, afecta a otra persona. Y en este caso lo más cercana va a ser su cónyuge. Y afecta a sus hijos. Entonces hay sufrimientos que son causados por nuestros propios pecados. Y hay sufrimientos que son causados por pecados ajenos, por desobediencias ajenas. Como en el caso, recuerda la historia de Jonás cuando iba en la barca en desobediencia. Se fue en otra dirección. Y aquella barca, Dios levantó una gran tempestad que aquella barca se hundía, estaba a punto de abnegarse. Arriesgó la vida de mucha gente que iba ahí, la desobediencia de uno. Entonces, ya llevamos dos fuentes por las que uno puede recibir o sufrir. Sin embargo, tampoco voy a disertar en esa con todo detalle, pero sí me voy a detener a hablar de la tercera razón. La tercera causa pues es porque muchas veces Dios lo ha determinado. Y es allí donde yo quiero centrar mi reflexión en esta hora. Otra vez, hay fuentes distintas de sufrimiento. Puede ser por pecados propios, puede ser por pecados ajenos y puede ser porque Dios lo ha determinado. Alguien dijo con mucha sabiduría que un curso obligatorio que debemos de pasar en la Universidad de Dios es el sufrimiento. Que el sufrimiento es un curso obligatorio. ¿Por qué? Porque hay lecciones, hay cosas que en esta vida nunca la aprenderíamos si Dios no nos hace pasar por esa experiencia dolorosa. Así que sí o sí, muchas veces Dios las tiene que permitir, porque son parte de esa escuela por la que Él nos está llevando. Y porque son necesarias, ya que hay cosas en esta vida, y lo voy a repetir, hay cosas en esta vida, en este caminar con Dios, que nunca las aprenderíamos si Dios no nos hace pasar por esa experiencia dolorosa. Por esa razón, ese tipo de sufrimiento no puede ser evitado. Y como es un sufrimiento que es parte de la universidad de Dios, Él lo dirige con sabiduría. Por eso cuando oramos, nosotros no le estamos informando a Dios nada nuevo. Dios no aprende nada cuando nosotros oramos. Nosotros somos los que aprendemos. Imagínense que yo le digo al Señor en oración: Señor, estoy sufriendo por esta razón. Señor, estoy enfermo. Dios no me va a decir: qué bueno que me dijiste. Si no me hubieras dicho, no me doy cuenta. Voy a ver qué hago por vos. Dios no nos trata así, porque Dios lo sabe todo. Por eso a Dios no le sorprende nada. Ninguna de nuestras experiencias dolorosas a Dios no lo sorprende, porque Dios conoce todas las cosas. Lo que Dios nos ha dado es principios en su palabra, para que podamos bregar con esas experiencias difíciles. Dios nos ha dado principios. El problema no es el problema. El problema es que ignoramos esos principios. Como en el matrimonio, trayéndolo a colación, ya que en nuestros próximos programas estaremos hablando con más detalle con respecto al matrimonio. Pero muchos de los problemas en el matrimonio, el problema es no en sí la dificultad, sino ignorar los principios de Dios para lidiar con esos problemas. Entonces Dios nos ha dado principios en su palabra para que nosotros podamos lidiar con esas cosas. Ahora, hay un capítulo en la segunda carta a los Corintios, y ahí yo voy a citar literalmente, porque de ahí vamos a sacar algunos principios que nos van a ayudar a responder esa pregunta del sufrimiento. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo
1 precisamente, los versículos 2 en adelante. Ahorita leamos el versículo 2, si me ayudas a leerlo para que vayamos entendiendo esto del sufrimiento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz. Cito nuevamente 2 Corintios 1, versículo 2. El primer principio que encontramos es que Dios, aunque conoce todo, no siempre nos evita el sufrimiento, pero siempre nos deja disponible su gracia y su paz. Ahora, es la gracia de Dios la que a nosotros nos ayuda a mirarlo a Él. Es por su gracia que nosotros recibimos lo que nosotros no merecemos. Es la gracia de Dios. Nuestra relación con Dios depende de esa gracia, de ese favor inmerecido. Y entre las cosas que nosotros no merecemos está la salvación. Entonces, en el tema del sufrimiento, tenemos que poner un pensamiento muy claro. Que Dios, aunque conoce todas las cosas y que no siempre va a evitar que pasemos por experiencia dolorosa, pero siempre nos va a dejar disponible su gracia y su paz. Amén. Esa gracia que nos hace verlo a Él, esa gracia que nos hace saber y entender que nuestra relación con Él es a base de la misericordia. La salvación nuestra es por su gracia. Por su gracia recibimos lo que no merecíamos, porque nadie merecía ni merece ser salvo. Esto es por gracia. No es que Dios miró en nosotros elementos. No es que Dios miró en nosotros cosas apropiadas como para decir, mereces que te salve, te voy a salvar. Al contrario, cuando vamos a las Escrituras dice que lo vil de este mundo escogió Dios. Sin embargo, su gracia nos alcanzó. Ahora, el versículo habla también de paz. Dice gracia y paz. Entonces el versículo también nos habla de paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, la paz de un individuo, yo quiero decirle que no depende de estar rodeado de personas pacíficas. Cuando la Biblia dice que tenemos disponible la gracia y la paz de Dios, no es que para experimentar paz debemos de estar rodeados de personas pacíficas. ¿De qué depende? Bueno, depende de la aplicación de los principios que Dios nos ha dado en su palabra para poder bregar ante las situaciones adversas. Entonces, el sufrimiento muchas veces Dios no lo va a evitar, pero quiero que primero tomen en cuenta esto, que podemos contar con la gracia y con la paz de Dios. Ahora, el segundo principio lo pueden encontrar en el versículo 3. Tal vez me ayuda a leer el versículo 3. ¿Cómo dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate que ahí está la palabra toda consolación. Padre de misericordia, y me gusta que dice toda consolación. ¿Por qué dice toda consolación? Para dejarnos claro que no hay problema, no hay angustia que Dios no pueda consolar. Yo no sé qué es lo que está pasando en su vida. Yo no sé qué está pasando usted actualmente, pero quiero decirle que para la situación, la circunstancia en la que usted está pasando, siempre hay una consolación. Dios tiene una consolación, un consuelo para cada una de nuestras necesidades. Por eso dice Padre de toda consolación. Entonces, ahí está el segundo principio. Dios es soberano y debe ser adorado, alabado y obedecido pese a la circunstancia que vivimos. Voy a repetir este segundo principio para que lo tomemos en cuenta en medio de nuestra experiencia dolorosa. Y dice este segundo principio, que Dios es soberano y debe de ser alabado, adorado y obedecido pese a la circunstancia que vivamos. Por esta razón, nosotros debemos de aprender a decir, Señor, esta experiencia que estoy pasando, ¿para qué?
no en lugar de ¿por qué? La connotación cambia cuando decimos ¿por qué? Está pasando algo, decir ¿por qué? Yo he aprendido, exactamente, suena a reclamo. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que ser ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? Así es. Entonces suena a reclamo. A reclamo. Pero en vez de decir ¿por qué?, yo he aprendido a decir ¿para qué? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre tiene un propósito, que Dios siempre va a tener una razón para permitir lo que estamos pasando. Entonces, yo no sé lo que está pasando la persona que nos está escuchando. Yo solo quiero decirte que Dios tiene una razón para permitir que pases lo que estás pasando. Amén. Ahora, Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a tener el consuelo divino. Miremos el versículo 14, el versículo 4. Allí vamos a encontrar otro principio muy importante. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Otra vez aparece en todas, ¿verdad? Y dice en todas nuestras tribulaciones. O sea que no podemos conocer a Dios como proveedor si no tenemos necesidad de nada. O sea, Dios se manifiesta en el área que lo estamos necesitando. Entonces Dios permite el sufrimiento para que recibamos el consuelo que estamos necesitando en esa área. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos conocer a Dios como sanador si no estamos enfermos. Fíjate que las veces que hemos conocido a Dios, esa área, hemos conocido a Dios como sanador, es cuando hemos estado enfermos. Las veces que hemos recibido y hemos conocido al Dios proveedor es cuando he tenido necesidad. No podemos conocer a Dios como el consolador si nunca he estado atribulado. Las veces que he recibido el consuelo de Dios es cuando he estado desconsolado, es cuando he estado atribulado. Entonces muchas veces Dios las permite para que lo conozcamos en esa área, porque es ahí donde Dios se manifiesta. Cuando Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh, cuando Abraham conoció a Dios como el Dios que provee, cuando él está en una situación donde estaba necesitando, ahí es donde se manifestó. Ahora bien, hay otro principio que está en la segunda parte de ese mismo versículo 4. Ahí mismo, en la segunda parte del versículo 4, dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Ahí el otro principio que está allí dice que es para que aprendamos a consolar a otros. Oiga cómo dice el texto: para que aprendamos también nosotros a consolar a los que están en cualquier tribulación. El principio aquí entonces es sencillo, que Dios permite que pasemos eso para que el día de mañana nosotros consolemos a otra persona que haya pasado nuestra misma experiencia. Yo no sé qué ha vivido usted, yo no sé qué está viviendo, pero quiero decirte que Dios no se equivoca. Él sabe por qué te permite esa experiencia dolorosa. Él sabe por qué te permite esa experiencia difícil. El día de mañana tú vas a poder consolar a otra persona porque tú ya pasaste, ya viviste. Hay personas que cuando han tenido la pérdida de un ser querido y lo han sentido en carne propia, el día de mañana que un hermano en la iglesia pasa esa misma experiencia, las personas que le puede dar mayor consuelo son los que la han vivido. Pero el que nunca ha experimentado el dolor de la pérdida de un ser querido, pues de repente llega y le damos un abrazo y le decimos: hermano, lo sentimos. Pero la verdad que el que lo puede sentir y puede familiarizarse con ese dolor es la persona que ya vivió esa experiencia. Por eso ese versículo dice que Dios nos permite pasar esas cosas. El versículo 4 dice: para que podamos también nosotros consolar a otro. Tenemos que avanzar en el tiempo
Saltemos al versículo 8 y al versículo 9, siempre de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gracias. Aquí está el otro principio. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Cómo dice el texto? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Eso es importante. Hay un pasaje en el Salmo capítulo 20, versículo 7, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces aquí hay un principio muy importante. Por eso le sucedió al profeta Elías y nos puede suceder a nosotros. A Elías Dios le secó el arroyo para que aprendiera a confiar en Dios y deje de depender de lo secular o de lo que está a la vista. Así que, queridos hermanos, el tiempo se nos ha acabado, pero queremos darle gracias a Dios porque nos puede seguir consolando en medio de las adversidades. Ya sabe que siempre va a contar con la gracia y la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos a despedir con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Amén. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz, levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.